Bienvenidos amigos y amigas, esto es Solidaria TV y Radio Solidaria. Les habla José Luis Sanz. Como siempre, este es el Tertulia, empezando una nueva temporada y cómo no, con nuestro amigo, maestro y hermano Carlos Riz. ¿Qué tal? Un placer, José Luis, Dios te bendiga, un placer poder estar nuevamente compartiendo una enseñanza de la palabra de Dios. Esperamos que a lo largo de esta nueva temporada que arrancamos hoy con el primer programa, después de las vacaciones de verano, del tiempo del calor, pues podamos bendecirles. Es nuestro deseo simplemente que los temas que hablemos, que podamos compartir, sean temas que les inquieten, que les ayuden, que nos despierten a todos y que nos ayuden a crecer, a ser mejores cristianos y sobre todas las cosas, poder acercarnos cada vez más al Señor. Hoy hay un tema muy especial con el cual arrancamos que nos trae nuestro hermano Carlos Riz, y es los obstáculos que los cristianos tenemos para avanzar en nuestra vida espiritual. De hecho, el apóstol San Pablo, cuando habla de la vida cristiana, hace alegoría a algo tan común como el deporte, y habla de las carreras, y habla de las peleas. Todo corredor, todo luchador que compite en campeonatos, en olimpiadas o en todo este tipo de deportes, simplemente tiene obstáculos. ¿Cuál es el obstáculo principal de un luchador, de un corredor? Es él mismo. Un buen deportista tiene que confrontar su propia vida para poder avanzar. Y bueno, vamos a ver hasta dónde llegamos hoy. Y bueno, Carlos, ¿tú crees que para poder avanzar tenemos que mirar a los demás, mirar a nosotros mismos o ambas cosas? Yo creo que ambas cosas, pero principalmente de nosotros mismos. La Biblia dice, cuídate de ti mismo, ¿no? Y cuida de la doctrina. Pero vamos a, porque quizás es muy genérico eso de obstáculos, serían varios, pero vamos a centrarnos en una historia donde nos va a tener que, yo creo que no disgregarnos en tantos obstáculos en este momento, sino en uno, que tiene que ver con ¿qué hacemos con la promesa? ¿No? Vamos a Génesis capítulo 12, versículo 1 al 5. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Bien, tenemos aquí, si nos leemos esto, decimos, la promesa de Dios a Abraham. Y sí, es bueno la promesa. De hecho, hemos escuchado, o se escucha muchas veces, lucha por tu promesa, proclama tu promesa, habla, guarda tu promesa. Y yo no digo que esté mal, conste, no digo que esté mal. Pero hay una enseñanza previa que muchas veces nos saltamos y que creo que es un gran obstáculo para alcanzar la promesa, el propósito, el desarrollo de nuestra vida como hijos de Dios. Y lo tenemos en la primera frase, pero Jehová había dicho a Abraham. O sea, toda esa promesa es algo que Dios ya le había dicho anteriormente a Abraham. Y que es interesante que Dios le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela. Pero Abraham o no prestó atención correctamente a los detalles, ese es un problema. Que también nos pasa a nosotros a veces. O fue desobediente, profeso, no lo sé, no lo puedo juzgar, no voy a juzgar, sino que
La palabra no tiene que juzgar, vamos a desgranar la palabra para que nos juzgue a cada uno de nosotros y nos demos cuenta qué pasa con nosotros. Porque no me interesa ser un erudito en la vida de Abraham, sino que tomar la experiencia de Abraham para aprender de lo bueno y de los errores, porque de los errores también se aprende. Sí. Aunque aquí en España hay un dicho que dice, nadie aprende en cabeza ajena. En cabeza ajena. Para los que no son de España, ese es un dicho muy común, sí, y que dice que no aprendemos en la experiencia de otro. Y ese es un error. Porque precisamente las Escrituras lo que tienen son muchos ejemplos y que quedaron escritos para que nosotros aprendamos de eso. Exactamente. Y no seamos tan tercos, tan testarudos. Es que a veces nos creemos más inteligentes que todos los que están alrededor. Entonces, cuando dice, pero Jehová había dicho, entonces, ahora, ¿qué pasó? Tenemos que, aquellos que están con sus Biblias, volver una página, porque en el final del capítulo 11 de Génesis, versículos 31 y 32, dice: Y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Harán, y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. Dios le había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela. Fue un llamado con unas indicaciones en ese sentido muy precisas. En otros no fue precisa. A una tierra que te mostraré, algo impreciso. Pero las órdenes fueron precisas en cuanto a irte de tu tierra, de tu familia. Había dos cosas que tenía que dejar. Y Abraham no las dejó, sino que se las llevó consigo. Se llevó a Taré, su padre, y se llevó a Lot, su sobrino. Con Lot tuvo unos dolores de cabeza, que vamos a verlo más adelante. Sí. Le trajo serios problemas. Y Taré, los nombres en la Biblia no están caprichosamente elegidos. Vamos al ejemplo de Jacob, que significa suplantador o mentiroso, estafador. ¿Por qué? Ese nombre reflejaba la personalidad de Jacob. Y la Biblia nos habla de esto y nos deja reflejado con esos nombres para que nosotros entendamos cosas. Y por ejemplo, la palabra taré significa tardanza, retraso. Y se llevó algo que le produjo tardanza y retraso. La obediencia a medias produce tardanza y retraso en nuestras vidas. Porque ni es una obediencia completa y es un principio de desobediencia. Hay como una mezcla ahí. Es verdad que como hizo en otras oportunidades, más adelante madurando, Abraham consultó a Dios, trató con Dios, habló, cambió impresiones con Dios, pero en esta oportunidad no. En esta oportunidad muchas veces nosotros pensamos que tenemos una mejor idea que Dios. Que podemos perfeccionar o cambiar lo que Dios ha dicho. O complementarlo, cuanto menos, ¿no? Lo que Dios ha dicho. Es que ahí entramos en algo que a veces, a mí como hombre de Dios, ya con cierta andadura en el ministerio, yo tiemblo cuando alguien viene y dice, en vez de decir, quiero obedecer la palabra de Dios, dice, yo siento del Señor. Ahí entran sus sentimientos, sus gustos y lo que él o ella quiere. Su percepción personal. Ahí está, que no tiene nada que ver a veces, es como los raíles del tren, va en paralelo con lo que Dios quiere. Exacto. Y muchas veces no, porque por eso dice, el corazón es engañoso en gran manera, más que todas las cosas. Amén. Entonces, por eso es importante con que, de hecho, el gran problema de Adán y Eva fue la frase con que Satanás tentó, con que Dios dijo. O sea, puso en duda y en cuestionamiento lo que Dios pudo haber dicho. Sí. Puso en duda. E indirectamente Abraham
indirectamente hizo algo similar, porque no tuvo una obediencia así firme, férrea. Entonces, tenemos que la palabra taré significa retraso, tardanza, pero la palabra harán significa desierto, infructuoso, estéril. Mira las cosas que suceden por causa de una obediencia a medias, parcial o como quieras llamarle. Retraso e infructuosidad en la vida. Dos cosas que afectan negativamente. Negativamente. Entonces, por eso cuando había que ponerle un título, aunque a veces el título no sea 100% representativo, en este caso de la enseñanza, obstáculos. ¿Cuál es un obstáculo? El cuando oímos parcial oímos, prestamos atención o obedecemos parcialmente. No hablo directamente de la desobediencia, ¿no? Sino que eso ya es... Pero fíjate lo que puede pasar. Entonces, hasta que no murió Taré, no salió del desierto de Harán. Qué cosas, ¿eh? Qué cosa. Y muchos dirán, bueno, pero ¿qué pasa? No tengo que... mi familia... No, Dios no habla de eso. Hay cosas que nosotros traemos de la vieja vida y que tienen que morir. Sí. De hecho, en el libro Apocalipsis, en un pasaje dice, afirma las cosas que han de morir. Entonces, hay cosas que si no las dejamos de la vieja vida y las traemos a la nueva vida en Cristo Jesús, nos van a provocar un retraso. Y estamos hablando de relaciones en todo tipo, negocios, actitudes personales, formas de vida. Tradiciones, costumbres. Es innumerable. Entonces, en la medida que no tomemos decisiones correctas, eso nos va a influenciar para mal, nos va a retrasar en la vida. Es que, de hecho, Jesús se lo dijo a alguien que se acercó a él y le dijo, maestro, yo es que quiero seguirte, quiero estar a tu lado. Y dice, bueno, pues ven y sígueme. Y él puso la disculpita, deja antes que yo entierre a mi padre y a mi madre. Y Jesús dijo, no, por ahí no es. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Y ahí puso una línea clara. Y el hombre no, se fue triste. Claro, hay cosas que tenemos que nosotros que tener muy claro. Vamos primero, 1 Samuel, capítulo 15, 22 y 23. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Presta atención. Es fuerte este texto, ¿eh? ¿Por qué? Dios le había dicho a Samuel, al rey Saúl, que haga determinada cosa. Y él dijo, no, la cuestión es que tenía que, en una victoria tenía que tomar todo el ganado y sacrificarlo. Dios no lo quería. Hay cosas que nosotros pensamos que a Dios le podrían servir, que serían útiles para la obra, pero hay cosas que Dios no las quiere, porque son productos de cosas que no agradan a Dios. Están contaminadas. Entonces, Saúl, en vez de obedecer lo que Dios le había dicho, pensó que tenía una mejor idea y que podía convencerlo a Dios, porque Dios no se mueve por el interés como nos movemos los seres humanos. Dios se mueve por la obediencia. Sí. Entonces, la gran pregunta que le hace, ¿se complace Dios? ¿En qué se complace? En las víctimas, en los holocaustos, en lo que le podamos ofrecer. ¿Se complace Dios en nuestros cánticos, en nuestras ofrendas, en nuestro servicio? ¿Se complace Dios en algo o en que le obedezcamos? La respuesta es clara, porque la religión enseña eso. Ir a un templo, hacer una promesa, cumplir con un pequeño sacrificio donativo o penitencia, dejar al santo, a la Virgen o al Cristo en la iglesia, salir al mundo y vivir mi vida. Pero aún en nuestras iglesias evangélicas se complace de esas... yo no estoy ni en contra ni a favor de determinadas cosas. No es para criticar determinadas cosas. Por ejemplo, se complace en esas grandes manifestaciones de alabanza y adoración que de muy buena calidad, o se complace en la obediencia. ¿Qué quiere decir? ¿Que estoy criticando eso? No.
Bajo ningún punto de vista, no malinterpreten, no critico eso, estoy dando un ejemplo, que tú puedes presentar eso, esa excelencia, pero si no fuiste obediente, a Dios no le gusta eso. Y además no habrá nada más que técnica musical, pero no habrá un mover espiritual. Exacto. Entonces, vuelvo a repetir, porque a veces yo leo los comentarios que hacen en las redes sociales y yo creo que a veces hay gente que tiene una falta de capacidad de entendimiento de lo que se dice, o capaz que falta mía de explicarlo correctamente. Pero no estoy criticando que sea una muy buena alabanza, no estoy criticando eso. Estoy criticando, o no criticando, sino más bien estoy sacando a la luz que el problema es cuando no hay obediencia, que una cosa no justifica la otra. Que el pueblo de Dios tenemos que aprender que la obediencia está antes que cualquier servicio a Dios. Tú lo has ejemplificado de una manera, lo has sintetizado de una manera maravillosa. Antes de cualquier cosa está la obediencia. Amén. Ante los ojos del Señor, ante el corazón del Señor, prima la obediencia. Y la obediencia parcializada o con ideas que podamos aportar nosotros, si no hay obediencia, Dios, primero consultemos a Dios, hablemos con Dios, pero lo primero es la obediencia a Dios. Sí. No cabe otra. Y sigue diciendo, continúa. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. El prestar atención, porque a veces el problema está en que la desobediencia o la obediencia parcial viene porque no prestamos atención, debida atención. Y tenemos que estar atentos. Entonces, cuando no prestamos la atención debida, corremos el peligro de no obedecer y no cumplir. Por eso es más importante callar en la presencia de Dios, dejar que Él hable, permitir que Él nos hable por su espíritu, a nuestro espíritu, principalmente con la palabra de Dios. Amén. Porque somos muy dispuestos, sobre todo cuando tenemos ese ímpetu, esa hiperactividad, y somos hacer, sí, hay que hacer. No, hay que escuchar primero para saber qué hacer. No sea cosa que estemos haciendo cosas de nuestro propio corazón, como Saúl, cosas que no agradan a Dios, y Dios nos tenga que reconvenir y dice, esto. Además hay un salmo que nos advierte, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Claro. Entonces, qué importante es prestar la debida y la correcta atención a lo que Dios dice cuando Dios dice. Y aquí hay un tema también que me gustaría, y es, ¿por qué tenemos tanta ansiedad de escuchar prédicas y más prédicas y que nos den palabra y más palabra si no le prestamos la debida atención para ponerla por obra? Porque el problema es que escuchar la palabra para ponerla por obra. Podemos llevarlo a un símil natural. No por comer mucho uno está mejor alimentado. Exacto. Exacto. Isaías 43, 18, por favor. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Dios había llamado, volviendo a Abraham a un nuevo tiempo, una nueva vida. Dios quería hacer algo con Abraham. Y por eso le dijo, deja atrás tu tierra y tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré. Y Abraham se llevó parte de esa vieja vida, se la llevó consigo. Se llevó a su padre y a su sobrino. Y aquí dice en Isaías 43, 18, no os acordéis de las cosas pasadas ni traigáis a memoria las cosas antiguas. O sea, marca cómo tenemos que aprender a dejar el pasado atrás. Sí. Hacer una frontera, una diferencia. En Filipenses capítulo 3, versículo 13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante,
prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Aquí también el apóstol Pablo marca que él está en un proceso de avanzar en el propósito de Dios, pero para eso tiene que marcó un hito donde dice, de aquí para atrás es la vieja vida y de aquí para adelante. Y dice, dejando ciertamente lo que queda atrás, metiendo hacia adelante. Y hay gente que queda aferrada a lo que tendría que haber dejado atrás y por eso no avanza. Porque son como hilos que quedan. Es como el pez que está engarzado en un anzuelo y que por un tiempo está en el mar y se cree que es libre, pero ya está enganchado. Ya está enganchado. Es cuestión de tiempo de que al final salga a la superficie y muera. Entonces, hay gente que tiene que aprender a desengancharse de cosas del pasado. Yo no te puedo decir cuáles son, pero yo estoy seguro que el Espíritu Santo es el que está trayendo a luz qué son esas cosas que te tienen enganchado al pasado y que no te dejan avanzar. Y que en cada uno son distintas. Exacto. Y las tenemos que confrontar a solas con Dios. Porque si no, es verdad, no avanzamos. Y si no, tener la sabiduría de hablar con un hermano mayor, consejero, con discernimiento de Dios, y que seas sincero con él. Porque muchas veces el problema cuando hay gente que va a consejería pastoral no son sinceros. Es como ir a mentirle al médico. O obviarle cosas al médico. O te piden una consulta, pero vienen a decirte lo que van a hacer. Entonces, esto me ha pasado no hace mucho. ¿Qué me vienes? Dices que vienes a consultar la voluntad de Dios y sin embargo vienes a decirme lo que vas a hacer o has hecho ya. ¿Para qué? No, ni pierdas tu tiempo ni me lo hagas perder a mí. Exactamente. Entonces, volvamos a Génesis. En el capítulo 13, versículo 1 a 7. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer con todo lo que tenía y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Fíjate, pequeño detalle. Harán infructuoso. Murió Taré, avanzó y se volvió riquísimo. O sea, progresó su vida. Qué detalle. Qué detalle, ¿no? Continúa, por favor. Y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Ai, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí Abraham el nombre de Jehová. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Hasta que no murió el padre de Abraham, Taré, no salió del desierto, de la infructuosidad. Pero aún seguía con algo que no tenía que haber llevado, que era su sobrino Lot. Parte de su familia. Parte de su familia. Hay cosas, y fíjate, con el tiempo no le dio problema al principio, pero le dio problemas con el tiempo. Sus ganados, su gente, ellos crecieron y no había suficiente sitio entre los dos y había contienda, confrontación. Hay cosas que lo que no resolvamos hoy de la vieja vida nos va a traer conflictos próximos. Es que nos va a venir. Nos va a venir en más tarde o más temprano lo que obviemos resolver. Lo que no queramos resolver nos va a venir. Son semillas. Exacto. Semillas buenas y semillas malas. Semillas malas. Lo que no querramos obedecer no es que pelillos a la mar. Sí, no. Ahí se queda olvidado. Ahí se queda olvidado, no. Más tarde o más temprano nos viene. Vuelve. Al final vuelve. Por eso, cuando hablábamos de obstáculos para avanzar, no podemos hacer no hagamos una gran lista. Profundicemos en los detalles de esa lista. Y en cosas sencillas. Bueno, y ahora me he acordado, cuando tú nos traes la luz sobre esta parte, cuando Pablo habla de esto, y lleva la vida cristiana como un examen. Le dice a Timoteo, preséntate como obrero aprobado.
Si no hacemos las cosas bien, no es aprobado el suspenso. Si suspendemos, ¿qué nos pasa? Tenemos que... volver a pasar por esa situación. ¿Por qué no avanzamos? Porque a lo mejor tenemos que volver. Claro. Y ahora, fíjate, la Biblia dice que Abraham es el padre de la fe. Si al padre de la fe le sucedieron estas cosas, ¿cuánto más tendremos que revisar tú y yo y todos nosotros que nos puede suceder estas cosas, que somos susceptibles de que nos suceden estas cosas? Tenemos que estar al padre alertas. de la fe, Sí. a Abraham, mi amigo. ¿Le ocultaré a Abraham algo de lo que haré a Abraham, mi amigo? Sí, a él le sucedieron estas cosas. ¿Cuánto más a ti y a mí? Por eso no caigamos en la necedad de decir, no, a mí no me pasa nada, yo esto lo manejo, no es tan así. No caigamos en esa necedad. Esa es la tentación del diablo. No te preocupes. Si esto lo resolverás ya. Esto ya irá. No. No es por ahí. Resulta, tuvo un problema con Taré, su padre, y después tuvo conflicto con Lot, su sobrino. Qué importante que es que las cosas viejas las dejemos atrás, de verdad. Sí. Vayamos al conflicto. Génesis 13, del 8 al 13. Entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Fíjate que, digamos, la parte sentimental de Abraham le jugó una mala pasada. Porque sentimentalmente se llevó a su padre, que le provocó un rechazo. Sentimentalmente se llevó a su sobrino, que había quedado huérfano, y se lo llevó con él, aunque tenía otro hermano. Podría haberse quedado con él otro hermano. No era que quedaba solo. Y se lo llevó con él y le provocó un problema. A veces, pensando que hacemos el bien, si desobedecemos la palabra de Dios, si desobedecemos o obedecemos a media al mandato de Dios, haremos un mal. Sí. Haremos un mal para unos y para otros. Porque Abraham pensó que estaba haciendo un bien en recoger sentimentalmente a su sobrino y llevárselo con él. Pero Cuando resulta, no formaba parte de aquello. no formaba parte. El sobrino ni reconoció ni respetó a Abraham. De tal manera que cuando hubo esa reyerta y esa contienda, en vez de aplacar a sus gente y decirle, no, Abraham es como mi padre. Bueno, de hecho era autoridad sobre él. Me amó como mi padre y me dio todas las posibilidades como mi padre. En vez de honrarlo, no, la contienda y en el momento de separar, cuando Abraham le dijo, elige tú, en vez de decirle, yo pienso esto, yo le diría, no, tú eres el mayor, elige tú. Es que le correspondía. Le correspondía. Y él eligió lo mejor, con una visión humana, eligió lo mejor. Y de tal manera, y aquí se vio el corazón de Lot, que no era bueno, que se fue yendo hasta Sodoma, donde los hombres eran pecadores contra Jehová en gran manera. O sea, él fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Entonces, no se le hizo ningún favor a Lot, tampoco.
Qué importante, cuánto tenemos que aprender de detalles de la palabra de Dios. Qué perspectiva. Sí, y a veces nosotros nos dejamos llevar por el sentimentalismo. Y el sentimentalismo no avanza, no nos deja avanzar. Y Satanás lo sabe, por eso va a jugar con eso siempre en tu vida. Porque Satanás va a jugar con la debilidad de cada uno. Sí. Cada uno es tentado de su propia concupiscencia. Exacto. Entonces, Lot vemos que no tenía un buen corazón después de todo. No, lo que ocurre cuando cuando nos acostumbramos a no obedecer es porque la raíz del egoísmo está creciendo. Buscamos lo nuestro, lo que yo quiero, lo que me interesa, lo que me conviene, lo que me beneficia. Y eso al final, como semilla, va creciendo y nos trae problemas. Claro, fíjate, 1 Juan, capítulo 2, versículos 15 y 17. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Claro, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, es lo que sedujo a Lot. Y Lot se fue yendo detrás de lo que él vio, lo que deseó su carnalidad y la vanidad de lo que eso le ofrecía. Porque, claro, mayor riqueza, mayor estatus, mayor poder. Y todo eso hubo en el corazón de Lot, por eso se fue acercando. Ahora, aquí quiero hacer un paréntesis en este tema. ¿Por qué? Qué peligroso es mantener en nuestro corazón, tenemos que Dios nos llama a una vida nueva. En 1 Corintios capítulo 5, versículos 17 y 18, el apóstol Pablo dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Entonces, Dios lo había llamado a Abraham a dejar las cosas viejas y que todo se ha hecho nuevo. Sin embargo, se trajo cosas viejas. Cuando nos traemos cosas viejas a nuestras vidas, costumbres, tanto sea familiares como del lugar donde vivimos, cuando nos traemos conceptos viejos y queremos cristianizarlos, ¿se entiende, no? Sí. Cuando traemos, qué sé yo, aún amistades o cosas y queremos mantenerlo en nuestras vidas, Dios dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. O soy nueva criatura o no lo soy. O que soy. O no lo soy. Ahí está. Para ser nueva criatura tengo que dejar las cosas viejas. No queda otra, por favor, entendámoslo. Y aquí, cuando hablábamos en 1 Juan capítulo 2, versículo 15, dice: no améis el mundo, o sea, las cosas viejas, ni las cosas que están en el mundo. Léelo, por favor. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Si me traigo los taré y los lot de mi vida, es porque estoy amando la vieja vida. Es que estoy amando lo viejo. Y lo que me dice, francamente, me dice la palabra de Dios, es que si amo lo viejo, lo que tendría que haber dejado en mi pasado, si lo amo, si ando permanentemente mirándolo, si ando permanentemente deseándolo, anhelando, que vaya ocupando un sitio en mi vida, ¿qué es lo que pasa? Que al final eso desplaza a Dios, su voluntad, su llamamiento, la obediencia y todo, y no hay progreso. Exacto. En la desobediencia, en la tibieza, no hay progreso. El amor del Padre no mora en él, dice. Ahí está. El amor del Padre no mora en él. Y yo sé que esto para muchos puede ser desafiante, pero eso es lo que es el Evangelio. El Evangelio es desafiarnos. Desafiarnos a nuestras comodidades. Del momento que Dios llamó a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela,
Le estaba desafiando. Hoy en día, cuando nosotros, por ejemplo, cuando has salido de vacaciones, tú tenías un mapa, una ruta, un destino, un GPS, tenías un montón de señales que te llevaban al destino. Abraham no tenía nada. Una tierra que yo te mostraré. Pura obediencia. Pura obediencia. Obediencia quiero más que cualquier sacrificio. Obediencia. ¿A dónde nos lleva la obediencia? A Dios. A Dios. A lo grande, a santificarnos, a lo bueno. No hay, presta atención, no hay fe si no hay obediencia. Amén. Y no hay fe donde no hay temor de Dios. Y el temor de Dios es: no quiero desobedecer. Donde no hay donde hay temor de Dios, hay gente que presta atención a lo que Dios dice. Sí. Donde no hay temor de Dios, no se presta atención. Ya puede Dios hablar, que es como una televisión puesta en el hogar, la ponen y todo el mundo está hablando. Y nadie se entera de nada. Ese es el problema de mucha gente que escucha, y aún, perdonen, tengo que hablar la verdad y lo que el Espíritu Santo me pone. Ahí hay muchos que miran, oyen a través de estos medios. ¿De qué vale si no prestas atención para poner por obra? Es llenarte de un conocimiento intelectual que después, sinceramente, no va a producir fruto. La cuestión es tener el deseo de obedecer y poner por obra. En eso se ha de manifestar la gracia de Dios y el poder de Dios. Porque progreso es bendición de Dios. Y Dios bendice donde hay obediencia. La bendición de Dios es la que nos enriquece y no añade con ella tristeza. Fíjate, las tristezas que le vinieron a Abraham fue por su desobediencia. La tristeza de los años que perdió en Harán, porque el tiempo que estuvo en el desierto de Harán es tiempo que le restó o que retrasó el cumplimiento de la promesa. Qué tremendo. Tenemos la capacidad, no podemos adelantar las cosas de Dios, pero por la desobediencia sí podemos pararlas, retrasarlas o que nunca se cumplan. O que nunca se cumplan, exacto. Entonces, yo crecí en ambiente pentecostal, entonces, y nunca renegaré de eso. Pero sí hay cosas que a veces se hizo mucho énfasis en: declara la palabra de fe, proclama la palabra de fe, aférrate a tu promesa. Y como dije al principio, no digo bajo ningún punto de vista, digo que esté mal. Simplemente es que antes que eso, revisa si eres obediente. Sí. Revisa si estás obedeciendo lo que Dios quiere. No sea cosa que haya un taré en cada una de nuestras vidas. O estemos caminando con un Lot. O estemos caminando con un Lot que más tarde o más temprano nos va a traer un dolor de cabeza. Nos va a traer un conflicto grave. Sí. No, y al final, ¿cómo acabó Lot? Sí. ¿Y cómo acabó Abraham? ¿Qué diferencia de final de vidas? ¿Y cómo acabó la esposa de Lot? Porque fíjate que no lo traje porque es para otra enseñanza, pero que viene al caso. La esposa de Lot es el paradigma de que sí, salgo de Sodoma porque la emoción de la palabra, porque muchos salen al frente y entregan su vida al Señor y hacen, pero después sigo mirando atrás. Le gustaba la vida que tenía en Sodoma. ¿En verdad nos gustan las cosas de este mundo? Hace poco escuché un predicador que decía algo así como que él tenía un amigo incrédulo, que no era creyente, y decía: mira, yo creeré el día que los cristianos estén desesperados por ir al cielo. Wow.
El gran problema es que ve a los cristianos demasiado acomodados en este mundo. No améis este mundo ni las cosas de este mundo, porque el que ama este mundo, el amor del Padre no está en él. Claro. Nos gusta a veces estar ahí. Somos como los niños cuando tienen que ir a la escuela y nos llaman y queremos la cama calentita antes que la obligación de obedecer ir a la escuela. Claro, y no solamente eso, sino que estamos tan cómodos en este mundo, disfrutando de las cosas de este mundo. Pero voy a la iglesia y tengo una vida, leo la Biblia, hasta hago algo en la iglesia, pero estás tan cómodo en este mundo que amas las cosas de este mundo. Y eso engancha. Yo sinceramente a veces me cuestiono o me pongo a pensar, ¿qué haría si no estuviese viviendo la vida que vivo? Y yo digo, me sentiría incómodo, estaría como pez fuera del agua. Es que llega un momento que dices, si yo no estoy en obediencia a Dios, si mi vida no tiene un propósito, si no le permito al Espíritu Santo hablarme y corregirme, ¿para qué estoy? Exacto. ¿Un religioso? ¿Un nombre? ¿Una historia de que no sé qué año me bauticé y no sé cuándo hice y no hice? Eso no tiene sentido. Entonces, yo a veces con mi esposa vamos a pasear y de hecho estamos huyendo de los lugares masificados de gente, ¿no? Digo, y esto, yo no me siento cómodo aquí. Pues ya somos dos. Yo no me siento cómodo. Claro, hay uno que podrá decir, bueno, por la edad de ustedes. Bueno, no es cuestión de la edad. Yo conocí al Señor con 24 años. Y 2 años después estaba desesperado. Decía, Señor, iba a mi trabajo. Y que tenía un buen trabajo y tenía una proyección de futuro en ese trabajo. Pero me sentía incómodo. Me sentía incómodo, que estaba perdiendo mi vida. ¿Por qué? Porque Dios, a los 2 años, me llamó tiempo completo para la obra. Estamos hablando del año se me escapó. Estamos hablando de atrás. No, 1992. 92, los años de las Olimpiadas en España. Sí. El Señor me llamó a tiempo completo para la obra, y en el momento en que dejé todo eso sentí liberación. Y algunos se puede pensar, bueno, pero claro, sirves, nada más te dedicas a predicar. Yo he hecho de todo, desde cavar pozos hasta levantar carpas, tiendas, hasta, qué sé yo, jardinería. He hecho de todo en la obra de Dios. No solamente predicar, ocuparme de la gente, lo que sea. Porque la obra de Dios no es solamente predicar. ¿Qué va? De hecho, quizás le suene a alguno mal, pero yo he llegado a una conclusión. Subirte a un polvito y soltar una predicación es lo más fácil que hay. Lo difícil es llevar una vida de servicio en todas las áreas antes de subir al púlpito. Claro, porque lo que tú dices en un púlpito tiene que estar sustentado por una vida. Si no, que tiene que estar sustentado por una vida. Entonces, la cuestión es, y volviendo, nos sentimos tan cómodos en este mundo. Pueblo de Dios, la iglesia se siente tan cómoda en este mundo que no clama, Maranata, sí, ven Señor Jesús. ¿Tú ves la iglesia proclamando o orando, Maranata, ven Señor Jesús? Mira, basta solamente echar un vistazo a la música y vas a descubrir muchas cosas. Porque la música, una gran mayoría de la música cristiana actual hoy, habla mucho de lléname, concédeme, dame, pero tenemos que llegar al punto del sacrificio, ofrecernos como sacrificio vivo. Y sacrificio vivo es entregar lo que no nos gusta entregar. Este es el tema. Obedecer no es fácil. No es fácil. Pero si vamos a la vida de Abraham, cuando Dios le pide que sacrifique a su único hijo, al que él amaba... Eso no fue fácil. No fue fácil. Pero era el camino de Dios.
El tema es que tenemos que obedecer y la obediencia no es algo que nos guste. De hecho, la Biblia lo dice, la disciplina al presente no nos trae gozo y alegría, más bien la rechazamos. Pero si entramos en ella, traerá frutos apacibles, frutos buenos, y entonces nuestra vida avanzará, fructificará, aumentará, y Dios, si somos fieles en lo poco, Dios nos pondrá en lo mucho. Sí, lamentablemente, y no soy profeta, pero como dijo el apóstol Pablo, yo también tengo el Espíritu de Dios. Tenemos que decir que Dios tendrá que permitir, lamentablemente, algunas cosas que sacudan a la iglesia, para que la iglesia verdaderamente comience a clamar y comience a sentirse incómoda en este mundo y comience a clamar, Maranata, si ven, Señor Jesús. Entonces, ahí sí el mundo entenderá, verdaderamente ellos están pensando en una eternidad, verdaderamente ellos tienen temor de Dios. Pero en la medida que vea la gente en este mundo, vea cristianismo acomodado, cómodo, feliz en este mundo, feliz de participar en este mundo. Yo no digo que tengamos que ser infelices. De hecho, la palabra bienaventurado es la palabra que más se acerca al concepto de felicidad que tenemos. Sí. Entonces, Dios no quiere que seamos infelices, pero sí Dios quiere que donde está tu tesoro, allí también está tu corazón. Y si tu tesoro está en este mundo y en las cosas de este mundo, por más que quieras y proclames la palabra, tendrás un taré en tu vida. Sí. Y eso tarde o temprano sale. Tendrás un lot en tu vida que te traerá un conflicto. Sí. Tarde y o eso, temprano sale. más tarde o más temprano, Sale. Los problemas, las cosas que tengamos que cambiar hoy para progresar en las cosas de Dios, si no las hacemos hoy, vendrán con el tiempo. Un pastor me dijo una vez, José, el molino de Dios muele lento, pero muele muy fino. Y después de años he entendido, lento pero fino. Es que eso te lo da la perspectiva de el tiempo. Y te lo da la perspectiva de la madurez que te da el tiempo en el Señor. Y la experiencia de cuando no has obedecido y luego Dios te ha quebrantado, Dios ha tenido la misericordia de quebrantarnos o quebrantarme y dices, Señor, ¿por qué he perdido este tiempo? Por mi propia cabezonería, por mi propia comodidad, por mi egoísmo, por mis intereses. Y lloras y dices, Señor, ayúdame a no volver a caer ahí, ayúdame. Quizás hay gente que nos está viendo y escuchando que tiene su taré, que está perdiendo el tiempo en Harán, y que hay algunos que tienen un lot en su vida. Aprendamos a dejar atrás lo que tiene que quedar atrás, lo de la vieja vida. Aprendamos a despojarnos del pecado que nos asedia. Aprendamos a dejar las cargas que no nos corresponden de la vieja vida atrás, dejando ciertamente lo que queda atrás, me extiendo hacia adelante. Hacia adelante. El apóstol Pablo fue muy claro, necesito dejar eso detrás para poder extenderme hacia adelante, pero necesito dejar eso. Dejar eso, amén. Si no lo dejo, no hay progreso. No hay progreso, estoy esclavo. Amén. Amigos oyentes, todos los cristianos tenemos un taré y un lot, todos. Cada uno tiene que luchar con su propia vida, porque todos somos gente que traemos una naturaleza caída. Pero sí depende de cada uno, independientemente, que queramos obedecer sí siempre al Señor. Y esto traerá progreso, porque la Biblia dice, el que quiera ganar su vida, la perderá, pero el que la pierda por causa de mí, la hallará. A veces no obedecemos, no entregamos, porque pensamos que vamos a perder. Estamos equivocados. Dios no es deudor de nadie. Si queremos avanzar en la vida espiritual, si queremos tener buenas familias, buenas iglesias, si queremos tener buen círculo de hermanos y de buenas reuniones y de que nuestros dones puedan florecer,
hay solamente un camino: obedecer a Dios. Esperamos, hermanos, amigos, que ustedes hayan sido bendecidos. Hablamos con mucha humildad. Yo me hago mías y sin el permiso de Carlos me voy a hacer también, no hablamos de nosotros mismos. No somos ejemplo de nada. Simplemente exponemos lo que la Biblia dice y que esa palabra también es para nosotros. No somos un Sanedrines. Así que cojan esta tertulia como un consejo de Dios que nosotros mismos también tenemos que poner por obra. Deseamos que Dios les bendiga. Buscaremos otros temas para poder darles crecimiento, bendecirles y ayudarles a entender secretos, tesoros que hay escondidos en la palabra de Dios. Les habló José Luis Sanz, estuvo Carlos Riz también. Dios te Gracias, bendiga, Carlos. un placer. Y que Dios les bendiga, y un abrazo a todos los oyentes de Radio Solidaria y a los de Solidaria TV. Bendiciones.